Buenas noches, bienvenidos a un sábado más de Juntos Estudiando la Biblia. Este día traemos un tema muy importante, el cual hemos titulado La visión y prioridades dentro de la familia. La vida terrenal nos exige visiones y prioridades, las cuales nosotros debemos seguir, ¿verdad? Las cuales son financieras, las tomas de decisiones, acontecimientos, objetivos, etcétera. Pero nosotros debemos de entender, ¿verdad?, de que ya no pertenecemos a este mundo y que asimismo nuestras prioridades ya no son del mundo. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestras prioridades cambian y debemos de ser separados del mundo, así como nos lo dice la 2 Corintios 10, del 3 al 6. Gracias, hermanos, bienvenidos. Yo voy a introducirles el primer versículo para esta noche. Esperemos que usted tenga su Biblia a la mano y si usted quiere un papel, porque la parte que nos acaba de decir nuestra hermana Kenny es muy importante. Así que vamos a darle lectura a 2 Corintios 10, del 3 al 6, y dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En ningún pasaje de la Biblia se nos señala el orden que deben de tener las prioridades en las relaciones familiares, pero sin embargo el Espíritu Santo nos enseña que la prioridad número 1 debe de ser Dios, así como nos lo dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahí es donde nos afirma que realmente nuestra prioridad debe de ser Dios, ¿verdad? Y que debemos de tenerlo a Él como nuestra primera prioridad, como la prioridad número 1. La visión dentro de la familia es trabajar para un mismo fin, conforme a la palabra de Dios, hablando un solo idioma de unidad e igualdad dentro de una familia. Así es. Y así como existe la visión, hermano, también debe de existir una prioridad dentro de la familia. Posiblemente, como lo decíamos al inicio del tema, de una manera de introducción, existen diferentes tipos de prioridades en la vida del hombre. Y créanme que en diferentes momentos de la vida usted va a tomar elecciones, o cada día usted va a tomar elecciones que va cambiando el rumbo de su prioridad según el mundo se lo enseña. Nuestra finalidad como iglesia es hablar un mismo idioma y que se hable ese mismo idioma en la familia. Es decir, que nosotros cuando tengamos que brindar una elección todos los días de nuestra vida, sea la misma elección hasta que el Señor venga. Que nuestra prioridad en la familia sea Cristo. Sí, hermano, como usted lo ha escuchado, que nuestra prioridad debe de ser Cristo. Y le voy a explicar el porqué y vamos a ir desarrollando en el tema sobre lo que vamos a ir viendo el día a día de cómo se puede manejar y cómo Dios nos explica por medio de su palabra que esa elección que usted va a tomar y que yo he tomado, de que día a día me voy a levantar con las manos, con mis pies y mi corazón y mi mente a Cristo y pensar en Cristo y mi prioridad sea Cristo, va a cambiar el entorno. En este momento lo vamos a ver, hermano. Y usted me dice, ¿y de dónde se saca eso el hermano? Pues yo le voy a decir, conforme a la Biblia, en Josué 24:15 nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una parte muy importante de tener una prioridad en Cristo es su servicio. Si usted tiene la mentalidad de Cristo, la mentalidad del mundo celestial, que es donde nosotros pertenecemos y que pertenecemos al manto sagrado de Dios y que pertenecemos a la silla en donde está sentado Él, a la par de Él, usted va a decir, sí, somos pueblo elegido por Dios, somos personas diferentes. Y así es, hermano. Nosotros con nuestro testimonio debemos de dar una capacidad máxima
sobre los demás que no conocen a Dios. Y debemos decirles que tenemos un espíritu superior, que es el que nos lleva paso a paso a caminar. Y uno de ellos es tomar esa decisión de prioridad para nuestra familia. Y la primera persona que debe de tomarlo es el padre y la madre, para que su familia pueda tener como camino directo la mano del Señor. Por eso el versículo 24:15 de Josué nos dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El mismo pasaje nos introduce a una historia que el Espíritu Santo le puede revelar y también puede buscar por medio de su Biblia, hermano. En Josué 5 indica estas partes que van teniendo las comas en lo que va el pasaje, porque empieza con una circunstancia muy importante. Y si bien os parece mal servir a Jehová, dice, escogeos hoy lo que vas a elegir. Siempre el Señor nos va a dar dónde escoger. Depende de nosotros qué camino vamos a elegir. Depende de nosotros qué elección vamos a tener en el día a día y sobre cuál circunstancia vamos a poner o el pensamiento humano o el pensamiento en Cristo. Recuérdese que no se puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Por eso mismo nosotros le decimos que su pensamiento y su prioridad debe de ser Cristo, porque Cristo es la llave de todo. Se lo voy a dividir en la parte de la pantalla. Usted va a poder verificar un cuadro que existe en 3 secciones. Entonces, ahí le hace usted una pregunta: ¿qué prioridad quiero elegir para mi familia según el mandato de la palabra del Señor? Y le pongo 3 ejemplos, lo mismo que están en la Biblia que acabamos de ver, porque pone 3 circunstancias diferentes a Josué, porque el Señor Jehová es quien se lo hace la pregunta. A Josué se la hizo, y esa misma nos vamos a hacer a nosotros. La respuesta, convérsela usted con su familia, convérsela con su esposa, para que ustedes puedan tener un panorama y una dedicación en lo que se está hablando en este momento. Y si usted no está casado o si usted es divorciado, hermano, analícelo. Si usted tiene familia, recuérdese que todavía lo puede poner en práctica. El Señor está con usted, hermano o hermana. No se preocupe. Las adversidades de la vida son siempre puestas para Dios como una prueba y usted las va a lograr. Si usted está soltero, tome nota, porque le puede servir mucho para su vida en un matrimonio futuro. En la sección número 1 encontramos la palabra casa. Abajo de ello vemos, como dice el versículo, mi casa y yo serviremos a Jehová. También el Señor le dice en ese momento a Josué, ¿verdad?, ¿a qué Dios se sirvieron tus padres? Y el pasado de tus padres está ejemplificado en ese pilar que ustedes ven de la primera sección. Para poderle explicar mucho mejor, nos vamos a ir a un caso real. En su casa, hermano, si usted ya contrajo un matrimonio, si ya tiene una familia compuesta, ¿verdad?, si usted ya tiene hijos, usted debe de decidir, debe de tomar una elección. Si usted quiere servirle a los dioses que sirvieron sus padres, que puede ser que no sea el Dios verdadero, o puede ser que usted haga y cometa el mismo pasado de sus padres. El Señor nuestro Dios, por medio de su palabra, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es ahí en donde el Señor te da un refresco nuevo. No te habla del pasado, ni te dice vas a heredar algo de tus padres. Te dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, su casa, hermano, como nuestra casa, es única. Su familia es única porque ustedes la han formado, así como nosotros hemos formado nuestra familia. Y nosotros hemos decidido esa palabra del Señor: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Usted cuál quisiera escoger, hermano? Vamos a ver esto en Mateo 7:24, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Su casa, hermano, debe estar edificada en la roca. Nuestra iglesia está edificada en la roca. Usted lo puede ver y también lo puede sentir. Yo lo invito a que sea parte de nosotros, para que pueda conocer los caminos del Señor, que pueda conocer nuestra casa, CCI, y usted pueda pertenecer a nuestra familia, y usted se va a sentir completamente acogido, y va a comprobar que esta casa está construida en roca. La otra sección que vemos en la parte central dice la palabra serviremos. Hay algo bien importante que también se lo pongo en el contexto, ¿verdad?, de la parte de abajo, es que la palabra de Josué
24:15 les manifiesta cuando estuvieron al otro lado del río, le dice. O a los dioses de los amorreos que cuya tierra habitáis, le decía a Josué, que qué quieres hacer, le decía el Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, si usted se va a Josué 5, usted lo puede estudiar con su familia y va a leer esa historia. En la historia, cuando todos los hijos de Israel que entraron a lo que es la tierra prometida, estaban incircuncisos, ¿sí? Porque ellos olvidaron de que todas las costumbres buenas que se tenían de parte de sus padres, ellos no las pusieron en práctica y eran mandatos del Señor. Sí, hermano, suele suceder, hermano, que nosotros hemos tenido una vida en Dios por medio de nuestros padres, pero que nosotros nos apartamos de este mundo celestial. Le voy a poner un ejemplo. Si usted me ve ahora así, sin mi manga larga y me ve así, es porque yo me aparté 10 años del Señor, pensando que mis prioridades iban a ser diferentes, pensando que mi esfuerzo, pensando que mi empresa, pensando que lo que yo hacía lo iba a lograr sin ninguna ayuda, incluyendo la de Dios. Y no tenía más que una simple oración, pero no de agradecimiento con Dios, sino solamente para que me ayudara a salir adelante. El Señor lo hizo por misericordia, pero mi prioridad no era Cristo. Mis prioridades eran diferentes, mis prioridades eran del mundo. Y obviamente, si usted tiene una prioridad diferente a la que no es Cristo, usted va a hacer y cometer circunstancias en contra de su cuerpo, puede hacer circunstancias en contra de lo que la corriente lleva, lo va a hacer y también va a fracasar si no tiene a Cristo en su mentalidad como una elección de vida. Déjeme decirle que estuve al borde del fracaso por 10 años. Al final pude hacerlo, pero con un esfuerzo extremo, y no pude hacerlo de la manera como hubiese querido. Cuando regresé a los brazos del Señor, cuando empecé a caminar con el Señor, lo logré en menos de 2 meses. Ya estaba logrando todo lo que con mi propio esfuerzo, con mis marcas, no lo había podido hacer. Entonces el Señor cambió mi vida completamente, y no solo la mía, sino la de mi familia, el entorno. Todo lo que estábamos buscando en 10 años y que no lo logramos por nuestro esfuerzo, porque Cristo no era la elección de vida que yo necesitaba en mi prioridad, lo logré después y lo entendí. Muchas personas me han dicho, ¿cuál es tu prioridad? Mira tus prioridades. La mayoría de padres se lo dicen a sus hijos. Y le voy a decir cuál es la respuesta. Mi prioridad es Cristo. Mi prioridad es Cristo y mi prioridad es Cristo. Eso hace algo diferente completamente en su vida. Hace que todo sea exitoso. Hace que todo se llene de vida. Y aunque venga la prueba, si su prioridad es Cristo, el Señor lo va a suplir. El Señor va a saber en dónde termina ese desierto que usted está pasando. El Señor va a saber hasta dónde le va a dar, y el Señor va a saber hasta dónde le va a quitar. Pero sí, eso es muy importante, porque quizás, le pongo el ejemplo con lo de la palabra, porque quizás yo no estaba preparado, quizás era un incircunciso, aunque había escuchado, aunque mis padres hubiesen sido cristianos toda su vida, yo no había circuncidado mi corazón, llamémoslo así. Y ejemplo de ello es como usted puede verme físicamente en este momento, ¿verdad? Y créanme que el Señor me puso mucho, ¿verdad?, sobre esta palabra. A veces uno de joven, ¿verdad?, o a veces los matrimonios jóvenes, pensamos que el seguir corrientes sobre lo que está de moda o sobre lo que puede generar un éxito no es seguro, sino que solamente la palabra del Señor, y que tengan a su prioridad a Cristo como tal, pero viviéndolo día a día. Su prioridad en Cristo en su trabajo, su prioridad en Cristo en su iglesia, su prioridad en Cristo en su servicio, su prioridad en Cristo en sus hijos, su prioridad en Cristo en su enfermedad. Y ustedes van a contar un testimonio diferente de cómo poder mejorar y cómo poder salir adelante sobre la prueba. Otra de las secciones, Romanos 12:11 nos indica esta columna central que ustedes pueden ver. Sí, Romanos
11, el que no requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es. Vemos que la parte de casa y servicio siempre van a la par. Todo lleva a Jehová. Si usted tiene como prioridad a Cristo, le va a servir, sin importar las circunstancias, sin importar el momento, y aunque esté cansado, el Señor le va a dar nuevas fuerzas. Si usted le sirve a Jehová, el Señor le va a dar nuevas alas para volar encima de la tormenta. Y al final de la tormenta, el Señor lo va a estar esperando con su bendición. La otra sección es la parte que dice Jehová. Esta está en Salmo 103 del 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Usted sabe los mandamientos, hermano, y debe de amar al Señor. Es uno de los mandamientos. En la parte de amar a otros dioses o seguir otros dioses que habitan en esta tierra, no solamente se refiere a lo que usted ve en imágenes. Puede ser que su vehículo o su casa, o puede ser que el dinero sea un dios para usted. Entonces, lo que usted debe de comprender, hermano, es que únicamente debe de amar al Señor su Dios ante todas las cosas. Y el Señor con su justicia va a prevalecer. Si usted coloca al Señor Jesucristo como su prioridad de vida, usted le está diciendo, te amo, Señor. Y esa parte no es fácil admitirla por un hombre. Déjeme decirle que yo antes no podía decirle así al Señor, porque se me hacía muy difícil comprenderlo. Pero quise buscarlo en espíritu y en verdad. Y ahora le puedo decir con facilidad, te amo, Señor. Te amo, Señor, por lo que haces en mi vida, por lo que haces en nuestra familia, y porque tú eres la prioridad número 1 en nuestra casa, en nuestra vida. Y no te acostumbres a lo del mundo. Aunque el mundo ame los vicios, ame las páginas de internet, ame todas las cosas que no contienen algo que te va a dar un valor agregado en tu vida espiritual, no es de Dios. Déjame decirte que no es de Dios. Entonces, ama al Señor por sobre todas las cosas y busca lugares, busca momentos en donde tú puedas llenarte de Dios. No importa que el otro no lo haga. Si su cónyuge, hermano, no es creyente de la palabra del Señor o no cree todo lo que usted está leyendo en este momento, cuando esté dormido, ore por él. Póngale su mano en su corazón si usted ama a su cónyuge. Ore por él, que el Señor le pueda demostrar el camino que debe de llevar. Y si usted tiene hijos que son muy rebeldes, así como lo fui yo, hermano, no deje de doblar sus rodillas, que puede ser su hijo el que pueda estar después hablando de la palabra del Señor, que pueda ser un vaso que el Señor pueda utilizar para que muchas personas puedan llegar a conocerlo. Ore en su puerta y doble sus rodillas, hermana y hermano, para que sus hijos puedan ser símbolo y fuente de bendición para el Señor. De lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De nuestras prioridades, que definitivamente nuestra prioridad número 1 debe de ser Dios. Tenemos el mejor ejemplo de Dios como prioridad que se denota en una icónica familia como fue la de Noé. Nosotros por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder leer, pero usted lo puede estudiar en su casa con su familia, y aquí encontramos los elementos de orden, de obediencia, de pacto y de recompensa. Así es. Cuando usted lea Génesis 6 y 7, usted puede identificar estos pasos, estos elementos importantes que dan la pauta de una persona con la prioridad en Jehová, que fue Noé. Lo primero que usted va a escuchar de Jehová cuando usted tiene la prioridad en Cristo es una orden. El Señor lo va a probar. Si usted esa orden o la desobedece o tiene una obediencia con Él. Desde ahí empieza todo. Desde ahí usted se puede comprobar si realmente está poniendo al Señor nuestro Dios como prioridad en su familia. Luego viene luego de la obediencia, que es un segundo paso en automático, viene un pacto del Señor con usted.
Y el Señor le va a dar la orden y usted la debe de cumplir. Y el Señor va a pactar que lo va a respaldar en ese momento. Recuérdese la historia de Noé y su familia. Cuando yo estaba tratando de leer lo de ese capítulo y explicándole a mi esposa cómo íbamos a hablar sobre esto, se me venían muchas imágenes sobre qué le decían los hijos a Noé, si alguna vez se molestaron, si alguna vez tuvieron una discusión o le dijeron, papá, tú estás loco completamente. Y en ningún momento lo hicieron, según la Biblia, de cuestionar la palabra del Señor, porque respetaban directamente a su sacerdote, que era Noé. Y asimismo, hermanos, si usted tiene un mandato del Señor, háblelo con su familia, háblelo con ellos, sea abierto en las cosas del Señor, con sus hijos, con su esposa, háblelo, pónganlo en oración. Y usted va a ver el resultado del pacto que va a tener el Señor con usted y luego la recompensa. No se ponga a pensar primero en la recompensa. Nosotros se la colocamos acá a manera ejemplificada, pero el orden de las cosas es una obediencia y un pacto con Dios. Y el Señor lo va a revestir para que Él pueda usarlo a usted, usar a su familia y pueda apartarlos del mundo. Qué bonito es aquella familia que está dedicada al Señor, que pueda hablar del Señor y que realmente todos sientan lo mismo. Es muy difícil en estos tiempos, pero para eso nos ha mandado el Señor, para eso son estos momentos reales, para que nosotros podamos transmitirle a usted que no es imposible, que se puede hacer, que hay familias ejemplares dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Pero también debemos de percatarnos en eso y orar por esas familias para que podamos ser símbolo y fuente de bendición siempre hasta que el Señor venga, no solo por temporadas. Y hay que resistir, hay momentos de pruebas, pero cuando se nos olvida que nuestra prioridad es Cristo. Y si usted tiene una prueba, mejor diga, el Señor la va a resolver, el Señor está conmigo y prefiero doblar rodillas y que el Señor va a hacer un milagro y usted lo va a comprobar que su recompensa va a ser la bendición de Dios. ¿Qué logro con la prioridad en Cristo? Nosotros hemos puesto, pues en este momento 4, si usted lo puede ver en su pantalla, ¿verdad? La primera es preservar su amor y gratitud en la familia. Esto es por medio de la oración y Santa Cena familiar. Esto es muy importante, hermano, porque la mayoría de personas están acostumbradas a que la Santa Cena se dé en la iglesia. Usted puede acercarse a su pastor, hermano, y usted puede pedirle de que si le pueden proporcionar la Santa Cena para que puedan orar en familia, si hay una necesidad de oración por una enfermedad o si hay una circunstancia financiera. Allí es el lugar más importante para hacerlo, para hacer una Santa Cena familiar. Pues déjeme decirle que yo no acostumbraba a hacer esto, pero desde que empecé a caminar en los caminos del Señor de una manera diferente y que mi prioridad fue Cristo, nosotros tenemos nuestra Santa Cena familiar para circunstancias difíciles o para circunstancias de gratitud, para poder hacerle ver al Señor que tanto con lo bueno y lo malo, nosotros siempre vamos a tener como una prioridad de Cristo. No quiere decir que somos unos santos, pero quiere decir que queremos tener una comunión diferente con Dios, de que por medio de la oración familiar, usted puede tomar las manos de su familia y usted puede reprender al enemigo para que se pueda alejar, para que usted pueda ver la conducta de sus hijos conforme a una oración. Y si su hijo está lejos, si su hija está lejos, haga una videollamada, póngase a orar con ellos en cualquier momento y usted va a ver un cambio verdadero. Posiblemente sus hijos lo necesiten, de que usted pueda hacer una oración, pueda tener un devocional diferente en familia. Puede hacerlo de un tema específico que usted quiera hablar con ellos. Recuérdese que el primer mandato es hablar de la palabra del Señor y nuestra primera iglesia es nuestra familia. Usted está capacitado, hermano, para hacerlo. Y si usted considera que necesita ayuda, acérquese a su pastor o escríbanos para nosotros poderle ayudar y poder saber cómo poderlo dirigir en este momento. El segundo logro es hacer obra en unidad para Dios, servir en familia, así como nos lo mencionó Josué 24:15, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tercera, salvar su generación presente y futura con un ayuno o puede ser con la ayuda familiar de igual manera, ¿verdad?
Déjeme decirle algo, hermano. Yo estos días tuve una experiencia tan bonita y tan perfecta ante los ojos de Dios que me permitió ir donde mi abuela, ¿sabe? A cuidarlos, a mis dos abuelos, a cuidarlos por una circunstancia de enfermedad. Y déjeme decirle que el Señor me enseñó tantas cosas en eso. Y ahí habla de la ayuda familiar, ¿sabe? A veces pensamos que las personas no necesitan ayuda o que se encuentran bien. No es necesario generarles una ayuda económica, pero puede ser una ayuda para poderle brindar un soporte, para poderle dar una palabra de aliento, para poderle limpiar la herida, para poderle poner el calzado a su mamá o a su papá o a sus abuelos, para poder ayudar en donde verdaderamente se necesita, que es en el corazón de las personas. Ese es el lugar en donde nos ha llamado el Señor, en que tenemos que empezar a ayudar a la familia, en el corazón. Ya sé qué me va a decir. Hay muchos que no quieren ni saber de Cristo, hay muchos que le dicen otras cosas, hay muchos que ni le van a contestar. Pero poco a poco el Señor va a ir obrando en usted y eso va a minar la mente del otro y va a decir, hey, este cambió por algo. Y a ese algo se llama Jesucristo. Y ahí es donde usted lo puede lograr, hermano. El ayuno familiar es muy importante también. En nuestra iglesia, en enero, usted puede unirse a nuestro ayuno. Pero si usted desea hacerlo de una manera privada, llamémoslo así, de una manera consagrada a Dios, usted puede hacerlo conforme a la Biblia. Acérquese a su pastor de su iglesia. Escríbanos en el WhatsApp. Nosotros podemos decirle cómo poderlo hacer y cómo poder llevar un método de oración para salvar su familia, que es lo más importante para nosotros y para usted. El cuarto logro que nosotros hemos puesto es reconocer su linaje. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sabe, hermano, reconocer el linaje de Jesucristo lo lleva a usted a hacer todos los otros logros de prioridades en Cristo. Todas. A salvar a su generación presente y futura. Usted no solo salva a su hijo, salva a su nieto, porque usted ya le mostró a su hijo cuál es el camino de victoria. Usted ya le enseñó a su hijo a cómo doblar rodillas para cuando existe una necesidad en casa, cuando hay una enfermedad o cuando se necesita la mano del Señor. Usted salva y reconoce su linaje cuando preserva el amor y la gratitud del Señor, porque todos los días le debe de dar gracias, hasta por el alimento que le pone el Señor en su mesa. Sí, hay muchas personas que no tienen que comer, hermanos, en el mundo. Hay muchas personas que mueren todos los días. Y nosotros, el Señor, nos ha cuidado, nos sigue cuidando a este país para que podamos seguir adelante predicando la palabra de Dios. Y no solamente para nosotros, sino que para el mundo. Nuestra prioridad debe de ser muy cuidadosa en todas las elecciones que tomemos. Ya sé que me va a decir, hermano, no puedo pasar al 100% pensando en las cosas de Cristo. Déjeme decirle algo, hermano. Así pensaba yo antes. Así pensaba yo antes. Que solo hay que dedicarle un tiempo a Cristo en el día. Pero le voy a decir algo. Eso no es bueno. Porque no termina de creer en la palabra del Señor. No termina de creer en el sacrificio si solamente piensa por minutos en Dios. Piense en cada actividad que usted hace. Si usted sale en su carro, en su mañana, desayune con sus hijos, o si no desayuna, pues mire, dele gracias al Señor en ese momento. Dele gracias al Señor y el Señor le va a proveer. Si usted no tiene para la gasolina, hermano, mire, el Señor le va a proveer si usted piensa primero en Dios. Si usted tiene que ir al trabajo y dice este trabajo monótono, el Señor, si usted se pone a leer un versículo de la Biblia, ponga una ley de 8 minutos. 8 minutos en la mañana y 8 minutos en la tarde de leer un capítulo de la Biblia o un versículo si usted gusta. O puede poner una alabanza. Le aseguro que las personas que le rodean en su oficina se van a sorprender mucho y van a decir, esta persona tiene algo diferente. Y asimismo van a querer ser como usted y le van a preguntar cuál es ese elemento diferencial en ti, cuál es esa mejora continua que nosotros no tenemos.
Y es el Señor que lo hace. Es nuestro Dios quien lo hace. Créame que cuando existen preocupaciones, cuando no hay mucho trabajo o cuando hay escasez de dinero, sabe lo que uno debe de hacer. Se lo digo por experiencia. Ir a su altar y decirle: Señor, maneja tú los tiempos, Señor. Congela el tiempo si es necesario, Señor. Toca el corazón de cada persona y el Señor le va a proveer más y más y más y más. Siempre y cuando usted piense en hacer las cosas de Dios, el Señor va a manejar los tiempos de manera inesperada. Le va a alcanzar el tiempo para todo. Así que yo lo invito, hermano, a que usted pueda pensar, si usted tiene una vida en la que piensa que su prioridad es su trabajo o piensa que su prioridad es ahorrar, le voy a decir algo, hermano. Ahorre fe. Amén. ¿Cuánto tiene ahorrado en fe? Ahorre fe. La fe se va a seguir utilizando y usted va a poder comprar sin dinero y sin precio. Va a poder estar en cualquier parte del mundo hablando de la palabra del Señor si usted se lo pide, y el Señor se lo va a conceder. Háblele a su vecino del Señor y usted va a ver algo diferente en ellos. Ahora le digo, ¿cuál sería tu nueva prioridad en tu familia después de lo que usted ha escuchado? Solamente me quedo con el último versículo antes de orar, que es Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Busque primeramente a Dios y su reino con su corazón, y el Señor le va a proveer y le va a dar todo lo que usted necesita. Cuando hablo de proveer, que le va a proveer un corazón nuevo, le va a proveer una mentalidad nueva y todo lo que usted necesita, hermano. Acompáñeme a orar. Si usted tiene sus prioridades, cámbielas y ponga en las manos del Señor todo. Señor, bendecimos a todas las personas que se encuentran en este momento, Señor, que están viendo la transmisión, Señor. En cualquier parte del mundo, Señor, le decimos que puedan ver las maravillas que hace cambiar la prioridad del mundo, Señor, a ver la prioridad en Cristo, Señor. Ábrele los ojos, Señor. Quítale las vendas, Señor, ya sea que te conozcan o no, Señor. Pon a prueba los corazones, Señor, para ver cuál es su prioridad, Señor, realmente. Y enséñale, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, y háblale, Señor, todos los días hasta que puedan reconocer, Señor, que la prioridad es Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y de este mundo, Señor. Gracias te damos por lo que eres, Señor, y por lo que serás. Gracias porque siempre, Señor, nos has cuidado. Gracias, Señor, por tu amor invaluable, Señor, y por tu palabra, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, a las personas que están acá, Señor, para poderles decir e invitarles, Señor, que puedan dar el corazón, Señor, dispuesto a ti, Señor. Que puedan servirte, Señor, dispuesto a ti, Señor. Y que tú, Señor, puedas bendecirlos, Señor, y enseñarles el camino, Señor, y enseñarles todo lo que se han perdido por no ver la prioridad en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces, por permitirnos hablar tu palabra, Señor, y que tu palabra sea de bendición, Señor, a las personas que han escuchado, Señor, tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que siempre nos acompañe todos los días, Señor, y que no nos dejes perder la visión en ti, Señor, y que nos puedas cuidar hasta la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén, y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Los esperamos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.